Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buen domingo, antes que nada. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Graciela? ¿Bien? Sí, razonablemente bien. Se te ve muy bien, espléndida, Graciela. Gracias. Menos mal que la gente no me ve. Yo le cuento a los oyentes. Vos tenías a Claudio no lo hemos saludado. También Claudio, se lo ve ¿cómo espléndido va? a Claudio. Sí. Sí, tengo para contarles, como todos los domingos, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail porqueprograma@gmail.com, y nos acompaña Banco Santander. Elegí ser vos, elegí Women, sumate a Santander, el banco de la mujer. Nos pusimos de moda las mujeres. Bueno, hemos asistido ya desde hace bastante, unas semanas, a mucha violencia, desgraciadamente, en nuestras fronteras. Salvo del lado de Uruguay y Paraguay, bueno, Brasil, yo diría violencia verbal, no intervención estatal, pero la crisis en Chile, la crisis en Bolivia, nos volvió a traer demasiado cerca, para mi gusto, los temas de las guerras. Estas son enfrentamientos, por suerte no se ha llegado a guerra civil, pero bueno, hemos presenciado yo a lo largo de mi vida varias, son muchos años. Y nos pareció con Pablo, sobre todo fue idea de Pablo, traer gente que haya sido corresponsal de guerra, periodistas que se vieron envueltos en conflictos de distinto tipo, y no solo en Latinoamérica, sino fuera de nuestro propio continente, y que nos cuenten sus experiencias, más allá de que muchos o las hemos leído o las hemos visto a ellos mismos relatando algo, o pasando, sufriendo. Acá mismo Julio Bazán no hace tanto que lo cascotearon duro, ¿no? En algún momento, ya dije un nombre, el de Julio Bazán, que trabaja desde hace 36 años en Noticiero de Canal 13 y desde hace 27 en Todo Noticias. ¿Tanto, Julio? Así es, sí, son muchos años, ¿sí? Son muchos. Y el otro que lo acompaña también, que también es recontra conocido, es Gustavo Sierra, también periodista y corresponsal de guerra. Cubrió las guerras de Irak y Afganistán para el diario Clarín, entre otras participaciones, y hoy es el conductor del noticiero de medianoche de la televisión pública. Bueno, muchachos, a ustedes contarnos sus experiencias. Pueden empezar por donde quieran y nosotros vamos a preguntar, seguramente, porque ya estamos llenos de ganas. ¿Empezás vos, Gustavo? Bueno, gracias, Graciela. Hacernos un chiquito de tu historia en esto. Sí, cortito, porque la verdad es que... ¿Eras muy joven la primera vez? No. Por suerte fui ya con experiencia. Yo creo que no se puede ir a un campo de batalla sin experiencia profesional profunda. No podés llegar ahí y ponerte a pensar cómo empezás una nota, a escribirla, o tenés apenas unos minutos para hacerlo. Muchas veces no tenés energía eléctrica como para poder poner tu computadora o lo que sea, o poder transmitir la información. Por lo tanto, me parece que es lo mejor, y por sobre todo tener muy en claro qué haces ahí. Existen los aventureros que siempre están en estos conflictos. Sí. Y un aventurero tiene dos caminos, y en apenas unas pocas horas en esos lugares. Uno es entender qué es lo que está haciendo ahí y ¿entiende o no entiende? Convertirse en un profesional, y la otra posibilidad es terrible, porque seguramente o pierde la vida o queda malherido, o cosas por el estilo. Entonces hay que tener una clara conciencia de que uno está ahí, que es un testigo de lo que está ocurriendo, y está ahí para dar testimonio, para
poder transmitir a tu audiencia lo que está sucediendo en ese lugar, y que no sos un héroe, no estás ahí, no se puede vestir obviamente. Nadie te va a levantar un monumento si te matan. Por supuesto, todo eso tiene que estar muy, muy en claro, y al mismo tiempo tener en claro las reglas básicas de la profesión, que es jamás tomar un arma en la mano, claro. Nunca vestirse con el uniforme de ninguna de las de los grupos en conflicto, tratar de transmitir lo que uno ve de la manera digamos menos más subjetiva. Sí, exactamente, menos subjetiva, y donde tus sentimientos, porque te imaginás que en un momento en el cual estás en esa línea tan pequeña, tan finita que es entre la vida y la muerte, florece obviamente todo eso, y uno tiene que tratar de que esa emoción, que ese sentimiento esté acotado. Tiene uno que hacer un trabajo profesional. Todo lo acotado que se pueda. Exactamente, todo lo acotado que se pueda, porque obviamente que va a estar, y muchos televidentes o lectores, la audiencia va a apreciar si uno en algún momento expresa también lo que está ocurriendo, pero me parece que sería lo mejor siempre es tratar de hacer poco adjetivo, me estás diciendo. Sí, la descripción de lo que está sucediendo, y después, si querés, te cuento un poco más de lo que está pasando ahí, pero que... Por eso te trajimos, para que nos cuente. Entonces, me parece que esa es son las reglas básicas, y no se puede ir a un lugar como esos y terminar siendo el protagonista, claro. En principio porque cuando no tenés experiencia te parece que todo lo que estás viviendo es algo nuevo, es para vos algo extraordinario, entonces es viejo como el hombre. Lo tenés que contar, ¿no? Y, ay, mirá lo que me pasó. Bueno, contáselo a tu mamá, a tu novio, pero no a la audiencia. Y el otro punto es que estás en ese lugar, tenés que correr los riesgos que corre cualquier civil en esas situaciones. Entonces estás ahí para eso. Si eso te sorprende y tu trabajo termina... Que no entendiste. Claro, no lo entendiste. Sí, Julio. Bueno, el punto de partida de este tema de las guerras fue la referencia a los conflictos que se están produciendo en países de Latinoamérica, con lamentable saldo de muertes. Así es. Y yo estoy recordando que en la Argentina también tuvimos, desde que retornó la democracia, conflictos sociales graves, con decenas de muertos. El primero de todos, el primer muerto por la represión en democracia, fue en Ushuaia. Se llamaba Víctor Choque, un obrero. Sí. Hubo una movilización de los trabajadores metalúrgicos. La policía argentina, como era en ese tiempo en muchas provincias, no era profesional. Cuando vieron las piedras, en pasado. se asustaron. Se asustaron y empezaron a tirar con balas. Nosotros estábamos con el camarógrafo y vimos que estábamos entrevistando a dos manifestantes y vimos que los dos caían simultáneamente, heridos por la misma bala. A una le atravesó el mentón y a otro el cuello, y una de esas balas mató a Víctor Choque, que fue el primero, pero después hubo en muchas provincias, y nosotros tuvimos la misión de contar, de mostrar eso, porque también durante décadas las reacciones populares, los sufrimientos de los pueblos eran sofocados porque estaba totalmente tapada la posibilidad de expresarse. La prensa o comprada o amenazada
o estatal, la gente no tenía cómo manifestarse. Y nosotros protagonizamos con Fanny Mandelbrun y otros periodistas históricos un momento fundacional en el periodismo argentino, la globalización del periodismo, porque íbamos con los camiones satelitales. Entonces llegábamos a Santiago del Estero, por ejemplo, en los 90 hablo, cuando todo el pueblo se levantó contra la corrupción y quemó, cuando digo de quemó, con llamas hasta el cielo, la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia. Juárez. Juárez, la casa de Juárez y de otros 10 políticos, y nosotros transmitíamos en vivo y la gente llorando nos decía, Julio, nosotros es la primera vez que el país sabe lo que nos está pasando. Fue notable cuando llegó la intervención, estaba el pueblo congregado y estábamos ahí los periodistas y a mí me levantaron en andas y gritaban, Julio, querido, el pueblo está contigo. ¿Por qué? No era a mí, era el periodismo, porque habían descreído. De los políticos a los que le quemaron las casas, de las instituciones, quemaron los símbolos, la Casa de Gobierno, a la iglesia no la quemaron, pero la pintarrajearon todo, entonces les quedaba el periodismo, ese periodismo que tanto servicio le prestó a la democracia y que ahora hay tantos empeñados en desnaturalizarlo, hacer que se deje creer en todos los periodistas. Intentando. Sí, porque de últimas la gente sigue alimentándose con los datos que da el periodismo, en los matices que sean. Eso es, sí, mira, no, voy a introducir otro tema que tiene que dale, ver dale. con esto y que tiene que ver con los conflictos que estamos viendo. Ajá. Estos conflictos me parece que están en un contexto diferente a los que habíamos visto con respecto a las guerras Sí. anteriores de comienzos de siglo que estaban dentro de la guerra antiterrorista y Vos decís y en el demás. caso de Irak o Afganistán. Claro, en particular, pero Sí. que también afectaba al resto Sí. del mundo. Creo que hoy estamos en el medio de una transformación extraordinaria científico y tecnológica, una revolución enorme. En las redes, decimos. No solo las redes, sino comparable a la revolución industrial. Estamos en el medio de una transformación que todavía no tenemos la dimensión, pero que podría modificar absolutamente todo. Por ejemplo, un dame, pequeño sí. ejemplo. Para que pensemos juntos. En este momento ya se empieza a producir un tipo de soja resistente al frío. Esto va a hacer que sea posible producir soja en Ucrania o en Rusia. Exactamente. Por lo tanto... ¿Qué hacemos nosotros con las hojas? Exactamente. Lo que hay que pensar son ese tipo de cosas. Entonces, en ese contexto, además, se termina la globalización, porque cuando Trump pone el America First y empieza la guerra comercial con China, y en realidad Estados Unidos y China están peleando por ver quién va a ser el país que va a liderar esa el revolución. protagonista primero. Ese punto nos lleva a una dimensión diferente. Entonces, por dos cosas. Por un lado, obviamente, estos conflictos donde nos vamos a enfrentar son producto de eso y creo que la dirigencia política en América Latina y en buena parte del mundo no entiende lo que está sucediendo ni lo que va a suceder y con la rapidez que está sucediendo, que eso es terrible. Y al mismo tiempo, entonces, los periodistas, cuando observamos uno de esos conflictos, que tienen raíz al mismo tiempo local y en este momento, por ejemplo, en Teherán hay levantamientos importantes y que no fue la raíz de protestas contra el régimen de los ayatolás, sino que fue el aumento. De la gasolina, de la nafta. Sí. Bueno, entonces...
en el medio de eso, nosotros... Pero ojo, el aumento de los boletos, el aumento de la gasolina, está prendiéndole fuego a muchos países. Y en el fondo aparecen las otras cosas, que son la representatividad, la corrupción, los personajes que quieren quedarse en el poder permanentemente. Entonces, los corresponsales, volviendo al periodismo, tenemos que entender estas transformaciones y qué es lo que está detrás, porque si no nos vamos a confundir y vamos a creer que simplemente se trata de un grupo de muchachos anarquistas que va a romper algo, un banco o algo por el estilo. Estamos en un momento enorme de transformación que nos obliga obviamente a estudiar y a meternos en temas totalmente diferentes a los que fueron en su momento. En mi caso, por ejemplo, recuerdo llegar a Afganistán y tener un libro de Rashid sobre los talibanes, que todos los corresponsales lo tenían en diferentes idiomas. Claro, y todos sabíamos dónde ir a buscar la información y quién era el que más sabía y qué es lo que pasaba. Creo que hoy no tenemos eso en particular, pero que lo tenemos que buscar, porque si no, no vamos a entender estas guerras, entre comillas, poca gente, de hoy. O en pocos lugares vi, en el caso de Bolivia, por ejemplo, que se destacara que después de haber tenido la salida que tuvimos todos los países emergentes en el 2000, con lo que vendíamos, los 2003 para adelante, etcétera, a Bolivia le ha pegado ahora la crisis del gas. Es decir, que es difícil imaginar la crisis en Bolivia y cómo se vaya resolviendo, o no deberíamos mirar la cuestión política exclusivamente, sino lo que subyace y por qué puede perder un plebiscito, ¿no? No, y no solo, perdón, Julio, que no solo eso de los recursos que obviamente ya han provocado guerras y observarlo desde ahí, sino cómo esos recursos están perimidos. O sea, yo tengo mucho gas y mañana aparece alguien que produce gas de un vaso de agua, no sé, y lo vende más barato que yo. Pero por supuesto, entonces esas transformaciones evidentemente están ahí como la raíz de todas esas, de todos esos conflictos, más allá de que, por ejemplo, en Bolivia persista un conflicto de, no sé, 200, 300 años que no resuelve. Étnico. Por supuesto. Sí, Julio. No, yo estoy pensando, hablamos de conflictos o de guerras y de periodistas. Gustavo tiene una experiencia grande en el tema, la mía es acotada, pero mi experiencia me lleva a hablar de la improvisación que había o que hay todavía en los medios respecto de la preparación del periodista que va a ir a cubrir un conflicto. Mis experiencias fueron súbitas, repentinas. Por ejemplo, tuviste que salir. Claro, pero mirá hasta qué punto de improvisación. Estábamos en Nápoles cubriendo una historia de cómo empezó Maradona en la droga y entrevistando a la barra brava del Nápoles, y recibo un llamado y me dice, del secretario en julio se van a Sarajevo. Ya están por ahí. Pero además teníamos la ropa, se van, ¿no? Y yo le dije al secretario, bueno, voy a consultar con el camarógrafo. Bueno, sí, vamos a ir, pero íbamos a ir con una precariedad. Y dijeron, bueno, no vayan. Y la otra, yo estaba cubriendo una visita del presidente Menem a España. Además, Sarajevo, nada más y nada menos. Claro, dio en lugar, ese tiempo. En esa época dio lugar a una de las guerras. Una fantasía, no tienen idea. No, y además te quedabas ahí, en Sarajevo, vaya a saber por cuánto tiempo. No se lo que yo salir. dije recién como chiste, ya que estás por ahí, es vos que tenés la boca abierta, llama a la mamá. ¿No? Más o menos. Claro, y después... estábamos cubriendo una visita presidencial de Menem a España, y un fanático israelí se metió en una mezquita y mató a 40 palestinos, ¿no? Y Julio anda.
Y bueno, y me aparecí yo ahí con el camarógrafo en Hebrón sin ningún contacto, sin nada, y tuve que empezar a construir todo, a contratar guías, traductores, productores. Y bueno, ya que estaba ahí, yo le decía a la productora, bueno, pero estuvimos, por supuesto, cuando velaron y enterraron a los muertos, explicábamos este conflicto que no tiene solución, y yo le dije a la productora, a la guía, le digo, bueno, ¿cómo es el tema de la intifada? Claro. Y yo quiero verlo, quiero estar ahí. Y me dice, vos debes estar loco, me dijo ella. Y yo le digo, no, yo soy un periodista y estoy acá, tengo esta oportunidad, quiero verlo. Y era el Ramadán, el mes santo de los musulmanes, y me dice, bueno, yo tengo la información de que va a haber un episodio ahora. Entonces fuimos a una mezquita y estaba todo el mundo rezando, y estuvimos ahí esperando, y después cuando terminó la mezquita, un grupo grande salió en manifestación, y bueno, y se armó un lío, piedras contra balas, en un cuartel. Y cómo la improvisación, ¿no? Porque nosotros estábamos con el camarógrafo cubriendo esa batalla, y yo después de que nos arriesgamos, nos pasaban los piedrazos, los balines cerca, vimos que todos los corresponsales estaban todos juntos en una plazoleta, digamos, y nosotros estábamos como una hoja en la tormenta, arriesgándonos. Entonces, lo que dice Gustavo, hay un manual, pero ese manual lo tiene que dártelo la empresa, junto con información, contactos, ropa especial, dinero por si tenés una emergencia. Hay todavía mucha improvisación. ¿Ahora aprendiste el manual? Todavía no apareció el manual. No te vas a aparecer como hoja. Yo en ese sentido les quería preguntar, cuando están en el frente de combate o en un conflicto, ¿qué recaudos suelen tomar? ¿Qué rutinas tienen cuando apenas llegan a algún lugar? ¿Qué herramientas de trabajo o provisiones tienen que tener sí o sí? Bueno, en principio, cuando Julio hablaba de la ropa, lo que estás hablando es de un chaleco antibalas, un casco y cosas por el estilo. Una máscara antigas. Máscara antigas es fundamental, ¿no? Eso no te va a salvar de nada, o de muy poco, pero es una precaución mínima y que hay que tomarla. Yo he estado con corresponsales que no los querían usar porque obviamente es incómodo. Yo tenía un chaleco antibalas que era efectivo para las AK-47, las K-47, los fusiles que se utilizan en general en Medio Oriente, y entonces pesaban 15 kilos, ¿no? Entonces era realmente... ¿Correr con eso? Por supuesto. Entonces, en principio estar preparado en ese sentido. Obviamente que también tenés que preparar tu familia, ¿no? La familia queda en casa. Todo eso lleva un proceso, tiene que estar en claro qué es lo que pasa en tu casa y cómo lo resolvés. Seguro de vida. Las empresas, cosas elementales pensado, se están mencionando. Claro. Sí, muy elementales, pero a mí no se me había ocurrido. No, quiero decir que tampoco las tenemos. En ese caso no tenían yo ni chaleco, aunque sirviera o no sirviera, ni dinero, ni seguro. No. Sí, a mí me ha pasado también, y hasta que aprendí y exigí también todo ese tipo de cosas. Y entonces al mismo tiempo uno tiene que, por ejemplo, tenés que confiar en alguien que la verdad es que le estás dando tu vida en sus manos. Así es. Al traductor y chofer que te lleva. Bueno, de hecho ha habido choferes que han pagado con su vida. Por supuesto, y traductores. Un traductor, una palabra de más o de menos, en algún momento te puede, es la vida o la muerte, ¿no? Y entonces una de las cosas que siempre le digo a los traductores es:
vos traducís, el que se pelea soy yo, vos traducís. Entonces yo voy a tratar de equilibrar en el momento que me tengo que pelear, en el momento que no me tengo que pelear, o lo que... Y bueno, es todo fantástico hasta que no entendés obviamente nada de farsi o de lo que sea, y entonces se complica. Pero bueno, son cosas que también se van aprendiendo y uno va acumulando también con el tiempo, y obviamente necesitas o sea, tenés problemas de comunicación, porque podés hacer el trabajo más maravilloso, Julio lo sabe, el más maravilloso de tu vida, pero que si no llega, es como que no estuviera. No existía. Ahora, acá estamos periodistas, yo quiero rendir un homenaje a los fotógrafos y especialmente a los camarógrafos, porque ellos se arriesgan en serio. Nosotros estamos con todos los sentidos alertas, el camarógrafo se pone el visor en un ojo, cierra el otro, eventualmente se tapa los oídos por el sonido de los tiros y trabaja en esas condiciones. A mí me tocó estar en Asunción con Luis Clur, un camarógrafo, y había una guerra de pirotecnia por un conflicto político entre seguidores de Oviedo, un militar autoritario, y otros, uno peor que otro, pero la gente era la carne de cañón. Y se enfrentaban con pirotecnia pesada, y entonces nadie quería meterse. Y yo le pregunté al camarógrafo, ¿vamos? Y me dice, sí, vamos. Se puso los tapones y empezó a filmar. Eran una balacera tremenda. Empezaron a salir los heridos, y yo esperaba ver gente quemada por la pólvora. Sí, sí. Y el primero salió con una bala en la pierna, pero después salían con balas en el pecho. Pero no era pirotecnia, eran balas. Claro, mezclados. Había gente con fusiles y con pistolas, y alrededor nuestro murieron 8, donde estábamos nosotros. Y el camarógrafo se dedicaba a iluminar con la luz de la cámara el cuerpo de los heridos para que los cirujanos pudieran ver la gravedad. Y yo a los gritos, ese muchacho tiene una bala en el pecho. Y hay una imagen que me tengo grabada y que está grabada y que todo el mundo la puede ver. Una manifestación numerosa, una muchedumbre en la plaza, un campo de batalla, y en la plaza mucha gente, y sonaron los disparos, y de repente yo relato, ¿no? Se escucha claramente el sonido de las armas automáticas. Tirate al suelo, Quique, tirate al suelo. Y yo me zambullí en el suelo. Cuando vi la grabación, estaba yo y más o menos 3.000 paraguayos, cuerpo a tierra, y el camarógrafo erguido entre las balas, firmando. Por eso yo quiero rendir un homenaje, porque Gustavo, él sabe mejor que yo, el número de periodistas muertos y de camarógrafos y fotógrafos muertos. Sí, enseguida dejamos con esta frase que es durísima, y la imagen, y vamos a la tanda y volvemos. Gracias.